¿Qué tal, Javier? Buenos días. Eduardo Biopenco para Mendoza Hoy. Ustedes tienen que tener en cuenta que yo los escucho por los parlantes. Ah, ok. O sea, entonces para verlos necesito que se pongan de pie o me hagan alguna señal. Dale. Para poder hablarles a los ojos. Perfecto. Has comentado una serie de situaciones que lo que tenemos en memoria de que volvió la democracia, la culpa siempre la tuvo el que se fue. Por eso nunca salimos. ¿Cuál sería tu propuesta como presidente, como para ir cubriendo todo ese gran agujero que hay a nivel económico en el país y a su vez ir activando lo que tiene que ver la producción de las distintas industrias fuertes como la vitivinicultura en Mendoza, bueno, el campo y demás en el país? Gracias. Saben que... Mira, empiezo a contestar con una pregunta. ¿Cuál fue la primer bodega acá en Mendoza? En Mendoza, y hablamos como de Argentina y todo ese tipo de Trapiche. ¿Y saben quién es uno de los fundadores? ¿Quién? Tiburcio Venegas Lynch. Es decir, nuestro prócer del liberalismo, Alberto Venegas Lynch, hijo, viene de ahí. Así es que, imagínense, digamos, la afinidad que tenemos con ese tipo de cosas. Pero ahora voy a ir a otro punto. Primero, cuando vos llegás, sabés con lo que te vas a encontrar. Es decir, no podés estar todo el tiempo llorando sobre la leche derramada. Es decir, entonces, ¿para qué llegás? Digo, o sea, la verdad que yo no me caracterizo por estar llorando todo el tiempo. Digo, es lo que hay. O sea, te hiciste cargo, o sea, venís a cambiar las cosas. Ese es el primer punto. Es decir, terminemos con esa mediocridad de los políticos de estar todo pero Macri, pero Macri, pero Macri, o pero Cristina, pero Cristina, pero Cristina. Bueno, en realidad ese bando ahora dice pero Milei. Pero bueno, no importa. O sea, pero bueno, debe ser porque les estoy poniendo en jaque el tongo. A Juntos por el Tongo. O Juntos por el Cargo. Pero al margen de eso, mi propuesta son básicamente reformas en 3 generaciones. La primera generación de reforma tiene reforma del Estado, donde la reforma del Estado implica bajar el gasto público para poder bajar impuestos, o sea, con lo cual hay una reforma tributaria donde se reduzca la cantidad de impuestos, o sea, no solo lo que son las alícuotas, sino también la cantidad de impuestos, o sea, el número de impuestos. Y además avanzar en una agenda de regulación. También tenemos planeado avanzar hacia un mercado laboral más flexible hacia adelante, porque para no tener problemas de estar vulnerando derechos. Y una vez que vos haces esas 2 reformas, recién abrir ahí la economía, porque hacerlo al revés te puede generar un industricidio, como pasó, por ejemplo, durante el programa de la dictadura. Y en paralelo se hace una reforma monetaria y bancaria donde, si vos no querés tener más Banco Central, primero tenés que eliminar el único motivo cierto por el cual existe el Banco Central, que es la función del prestamista de última instancia. Vos para eso tenés que pasar del sistema financiero actual, que es del encaje fraccionario a la banca Simon. Una vez que vos lográs hacer ese pase, muchos me preguntan ¿cuánto tiempo tarda eso? Eso depende. Si vos tenés una hiper, lo haces en minutos. Si vos lo tenés que hacer de una situación, por ejemplo, como la actual, demanda que los bancos terminen de rescatar sus activos y mapear con sus pasivos. Eso técnicamente se llama, vas a tardar lo que es la duration de los bancos, que es la vida promedio en términos financieros. Una vez que vos haces eso, te vas a un sistema de banca libre, es decir, donde además offshore, ¿sí? Para que los políticos no puedan estar manoseándonos los depósitos o sacarnos el dinero, o estar obligando, ¿sí? a instituciones financieras a punta de pistola que lo financie. Eso va a tener grandes ventajas porque va a implicar que las tasas de interés van a ser más bajas para endeudarte, si vos querés, y los retornos van a ser más altos. Es decir, va a haber una compresión de spread en el sector, que va a beneficiar el desarrollo también del mercado de capitales.
Es muy interesante porque te dicen de repente, no, bueno, pero se pierde el crédito. Disculpame, hoy el crédito del sector privado no financiero es 8 puntos de PPI. Y nada. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? de lo rudimentario y precámbrico de la discusión de los econochantas argentinos. Después, una vez que vos haces eso, vas a una libre competencia de monedas. La verdad que a mí me da lo mismo si vos elegís el euro, el dólar, el yen, el renminbi, que es el más conocido como yuan, la libra esterlina, no sé, el oro, la plata, el bitcoin. A mí me da lo mismo, el franco suizo. En realidad lo que creo es que los argentinos estamos acostumbrados a pensar en dólares y probablemente la primera moneda que elijan los argentinos va a ser el dólar. Podría ser cualquier otra, pero... O podrían elegir primero el dólar y después apuntar a otro. Por lo tanto, una vez que vos haces eso, tomás los activos del Banco Central y los usás para liquidar los pasivos del Banco Central, que son las LELIQs y la base monetaria. Y una vez que vos haces eso, digamos, podés eliminar el Banco Central. Lo que va a pasar es que, supongamos que los argentinos eligieron el dólar, bueno, vamos a hacer todas nuestras transacciones en dólares. ¿Querés ver países que funcionan así? Panamá, querés ver ahí, Ecuador. O, digamos, es como vos cuando pagás en Estados Unidos, también pagás en dólares. Bien. Esas son las reformas de primera generación, está la de segunda y la de tercera generación, pero las de primera te van a asegurar que por lo menos durante 15 años Argentina va a tener un muy fuerte crecimiento económico, intensivo en trabajo, con lo cual vamos a tener incremento de los salarios reales por la productividad y porque además tenés un problema de desfasaje de precios con lo que gana un argentino hoy respecto a lo que gana en cualquier parte del mundo, con lo cual, digamos, vamos a vivir una época de florecimiento económico como pocas veces en la historia argentina, y una de las cosas que importa es que cuando vos hagas la reconversión de precios, como el precio de los commodities en dólares está determinado, ¿sabes lo que va a pasar? El incremento del salario medido en términos de alimentos y medido en dólares va a ser tremendo. Vamos a estar frente a una recuperación de la Argentina que vamos a estar sentando las bases para iniciar el proceso de convergencia y volver a ser un país desarrollado en el lapso de 35 años. Diputado, pero ¿En la hora estamos ya? No. Sí. Dos preguntas más. ¿Dos más? Sí. Ok, entonces, eso quería preguntar si estaba bien, si estaba a gusto y vamos con dos preguntas más. Me parece. Ay, estoy incómodo. Muchas gracias. Pero Macri. Pero Alberto. Pero vamos con más preguntas. Adelante, por favor. No, yo tengo que lidiar conmigo todos los días, o sea, pero mirá y no cuenta esa. Javier, buenos días, o buenas tardes ya. Pero te escuchaba hace un ratito que decías, soy católico, estás interactuando también con un rabino. Eso me hace creer y pensar que crees en Dios, obviamente. Yo me muevo en una esfera prácticamente cristiana, esto va a salir fuera de las preguntas comunes que están haciendo, que todos queremos escuchar. Pero ¿cómo le llegarías o cuál es tu mensaje para el pueblo cristiano que hoy te está mirando? Y que lo ves mirando antes, pero hoy está poniendo el ojo en vos como candidato a presidente 2023. ¿Puedo mapear mi propuesta? Vos me decís que sos cristiano, así que hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. Porque si me hablaras del Viejo Testamento te puedo hablar de Samuel 8. Pero como estamos hablando del Nuevo Testamento, vamos a hablar del libro de San Lucas. San Lucas, cuando describe las 3 tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo a manos del maligno, la tercera, la peor de todas, le dice que si se pone de rodillas frente a él, o sea, el maligno, le dará el poder sobre todos los reinos de la tierra, porque ese poder le fue dado. Es decir, el Estado es la representación del mal. Es decir, Dios es anarcocapitalista. O sea, por eso lucha contra el Estado, porque es una invención del mal. Por eso, cuando vos avanzás en las soluciones que tienen más Estado, que son más colectivistas, es la negación del individuo. Y cuando vos eso lo llevaste al límite, ese sistema, el socialismo real, llamado comunismo,
un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, Dios es libertario. Vamos con la última pregunta, Alejandro Constanzo, TN. Perdón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Estamos ahí, en los próximos meses se va a desarrollar un panorama electoral con vista a la presidencial. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Y también, en particular para usted, la política o la forma que va a encarar las alianzas o la sumatoria de un frente electoral eventualmente, pensando uno en voz alta, pero ¿cómo sería para enfrentar elecciones? ¿Qué tiene pensado usted proponerle desde ese tejido, digamos, electoral, digamos, cuantitativo, ¿no? A ver, vamos. En realidad hay dos cuestiones en el medio, pero vamos a lo electoral duro, por decirlo de alguna manera. Desde mi concepto, desde mi forma de ver la política, esto de hacer rejuntes no funciona. Es decir, rejuntes con meros fines electorales no funciona. El primer experimento lo tuvimos con la Alianza. Se armó un rejunte para ganarle al peronismo. Y se le ganó. El gobierno fue un desastre. El presidente se terminó yendo en un helicóptero. El segundo experimento que se hizo fue cambiemos. Y la realidad es que el gobierno de Cambiemos fue un fracaso. Fue un armado electoral claramente exitoso para derrotar al kirchnerismo. Y vaya que lo fue porque sí le ganó. Es más, en las elecciones de medio término hasta se decían no vuelven más. Y sin embargo hicieron un gobierno tan malo que acá los tenemos de vuelta, los estamos soportando de vuelta a los kirchneristas. Es más, eso hasta generó una falsa sensación que era que entonces solamente podía gobernar el peronismo. ¿Por qué? Porque son verticalistas. Y entonces, ¿qué hizo el peronismo? Hizo una alianza aglutinando un montón de factores heterogéneos. ¿Y cómo terminó? Es un gobierno deplorable, espantoso, es un horror. Es uno de los peores gobiernos de la historia argentina, digamos, donde además se impulsó una cuarentena cavernícola que implica un acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, un delito de lesa humanidad que hizo este gobierno, al margen de la cantidad de muertos que tuvimos por ineficiencia del Estado, porque si hubiéramos hecho todo como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos de verdad, ¿sí? Y este gobierno, por su negligencia, entonces se cargó con la vida de 90.000 argentinos extras. En ese contexto, lo que yo creo, esta es mi visión, es que las agrupaciones tendrían que ser por afinidad ideológica. Entonces estarían de un lado, ¿sí?, los colectivistas, y por el otro lado, los que defienden la libertad de los individuos. Porque la libertad es algo individual, no es algo colectivo, es algo del individuo. Entonces, ¿quiénes quedarían del lado colectivista? Bueno, del lado colectivista quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Quedaría la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda que los radicales. Quedarían ahí también las palomitas tibias de Juntos por el Cambio. Porque la realidad es que cuando ustedes los escuchan hablar de inflación, los escuchan hablar de crecimiento, ¿saben qué? Salvo los modales, no difieren en nada del kirchnerismo. Por lo tanto, el kirchnerismo también tendría que estar de ese lado. Por eso a mí siempre me gusta citar un pasaje del programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino cuando lo invita a Larreta. Y entonces Larreta empieza a describir el modelo del multiplicador keynesiano. Y Alejandro le dice, pero vos sos keynesiano. Y él le dice, por supuesto. Entonces dice, sos igual que Kicillof. Es más, durante el segundo gobierno de Cristina, cuando Kicillof era ministro de Economía,
hay un discurso de Cristina que es idéntico al de Larreta. Es más, días atrás, un seguidor logró capturar, por ejemplo, un análisis de la inflación que hizo Cristina, Larreta, Vidal y Alberto Fernández. Es sorprendente, dicen exactamente lo mismo, es decir, son lo mismo, difieren en los modales, pero son lo mismo. Y del otro lado, ¿quiénes estarían? Los liberales, el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, y obviamente que si los halcones de Juntos por el Cambio quisieran venir, los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque acá la separación tiene que ser por afinidad ideológica, porque en su defecto, si no, vos llegás sin mandato. Y respecto a cuál es la verdadera batalla, es la batalla política, es hacer que la gente entienda que la verdadera grieta no es entre Juntos por el Cargo y el Frente de Chorros. La verdadera grieta es entre la casta chorra, parasitaria e inútil y los honestos que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Esa es la verdadera grieta, ¿sí? Y les paso la última estrategia de la casta para que despierten. ¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de 1000 elefantes. Por eso, ¿cómo se defiende lo peor de la casta contra el concepto de casta? Habla de casta Cristina, habla de casta Vidal, habla de casta Carrió, hablan los del kirchnerismo, hablan los de Juntos por el Cambio. ¿Saben qué? Cuanto más griten sobre la casta, están dando la señal que ellos claramente son la casta y que lo que les está molestando son las ideas de la libertad, porque las ideas de la libertad van a terminar con los chorros estos políticos. Muchas gracias.